cáncer. La mujer habitada, una sección que está contigo y está en todas partes. Hacemos historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este rollo del cáncer cervicuterino. Esto debido a que, bueno, pues del 10 de agosto al 16 de agosto se está llevando toda una semana de sensibilización hacia las mujeres con respecto a este asunto del cáncer cervicuterino, debido a que en México sigue siendo la segunda razón de causas de muerte en México. Se tiene una estadística de aproximadamente 4.500 mujeres que al año mueren en México por este cáncer. Bueno, en términos de salud, bueno, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE siguen estableciendo que ciertas características de factores de riesgo, que serían el inicio de una vida sexual antes de 18 años, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, específicamente el antecedente del papiloma, la idea de múltiples parejas. También se establecen características como el aumento de peso, si eres fumadora, si tienes una alimentación no muy adecuada, que son causas o factores de factores de riesgo hacia un cáncer cervicuterino, y que también obviamente este rollo de antecedentes familiares son fundamentales para establecer el estar al cuidado de las mujeres en términos de este cáncer. Para evitar este cáncer, básicamente para estar atentos a que sea una causa de muerte el cáncer cervicuterino, básicamente es pues el estudio del Papa Nicolau o de la colposcopía. El Papa Nicolau en realidad solo llega a ver algunas células que estén ahí como dañadas, y la colposcopía es un estudio un poco más detallado, que puede dar mejores características de lo que es un cáncer cervicuterino. Sin embargo, en la Secretaría de Salud del IMSS y el ISSSTE, bueno, me encontré un dato que me causó aquí un poco de extrañeza, porque según esto, el IMSS dice que el Papa Nicolau lo realizan cada 6 meses. Sin embargo, ya llevan un par de años que lo hacen cada 2 años. O sea, si la primera vez si te lo hacen cada 6, o sea, haces tu Papa Nicolau, te lo vuelven a hacer a los 6 meses, después te lo hacen al año, y después a partir de ese ya empiezan a hacerlo cada 2 años. Entonces, aquí es un rollo un poco alarmante, porque ahora resulta que antes, hacia los años 90, hacia abajo, se consideraba que el cáncer cervicuterino o incluso el cáncer de mamas, solo el factor de riesgo era básicamente para mujeres mayores a 40-45 años. Actualmente, a partir del 2000, de este nuevo siglo, ha bajado a niveles de mujeres mayores de 25 años que se están enfrentando al cáncer cervicuterino, y que en vez de reducir esta situación del estudio del Papa Nicolau, que sería lo más recomendable por este rollo del prevenir, que según les gusta mucho decir que lo más importante es prevenir la salud, pues resulta que en vez de que se haga un estudio constante del Papa Nicolau, pues se está alargando a los 2 años. Ellos dicen que son cada 6 meses, pero lo último que yo supe es que eran cada 2 años. O sea, me dijeron a mí, regresen 2 años. Sí, el asunto con estas cosas es que hay muchas versiones e intereses entrecruzados. Este asunto de que tengas muchas parejas o varias parejas, yo siempre me he preguntado,
como cuántas serán varias, porque, pues no que sean indiscretos, pero uno conoce personas que han tenido, no sé, 6, 7, 8 y otras muchas más. Entonces, ¿cuándo se considera varias o cuándo ya es cierto factor de riesgo? Ahora, antes de los 18, bueno, pues las estadísticas o las encuestas que hacen sobre jóvenes y sobre iniciación de la vida sexual, pues dice que las mujeres están empezando su vida sexual a los 13, 14 años, a los 15, cosas así. Pero además ese tampoco es un asunto nuevo, porque mi bisabuela, ya cuando era más o menos grande, les decía a sus hijas y a sus nietas que no se acordaba bien si su hijo mayor había nacido unos días antes o unos días después de sus 15 años. O sea, su vida sexual empezó a los 13, 14 años. Y era lo normal en esos tiempos. Claro, la gente no vivía tantos años, aunque ella sí vivió 86 años. Entonces son como, siento un poco nebulosos luego algunos de estos datos estadísticos, y te decía hace unos minutos fuera del aire, que luego me parece como que fuera, no sé si es casualidad o no, como un asunto de, pues es que es la condena, ¿no? Si andas de promiscua, pues te toca cáncer. Es que de hecho yo creo que más bien es un asunto moralizante de esta situación de que no hay que tener muchas parejas sexuales y iniciar tu vida sexual después de los 18 años, porque yo creo que un factor de riesgo más fundamental en realidad sí son las enfermedades de transmisión sexual, y las enfermedades de transmisión sexual no tienen que ver básicamente con iniciar tu vida sexual antes de los 18 años o tener muchas parejas sexuales, no, tiene que ver con una falta de educación sexual en la cual puedes empezar antes de los 18 años y puedes tener muchas parejas sexuales, pero lo fundamental es saberte cuidar. Bueno, sí, pero otras, ¿cuántos son muchas? Exactamente. O sea, 3 ya son muchas, o 17 son muchas, o 72 son muchas. Sí entiendo que hay una relación estadística entre el número de parejas sexuales y este tipo de padecimientos, pero el asunto es que las instituciones no son precisas, porque entonces la razón por la que morirían la mayor parte de las prostitutas en el mundo sería de cáncer cervicouterino. No sé si sea el caso o no, pero nunca he escuchado una mención al respecto, porque ¿quién tiene más parejas sexuales en su vida y en condiciones más insalubres y de menos cuidado? Ahora, con el uso del condón se reducen mucho, y ahora es mucho más común utilizarlo, los riesgos tanto de las transmisiones sexuales, como dices, como de el contacto entre fluidos, que es una de las cosas a las que le atribuyen la posibilidad del cáncer cervicouterino. Pero además hay que dejar claro que no estamos pretendiendo decir que no es cierto, que usted póngale con quien quiere y sea cochino y no le va a pasar nada. Obviamente no se trata de eso, sino se trata de esclarecernos un poco, ¿no? Decía esto de las, ¿cómo se llama? La cultura de higiene y las costumbres. Sí, no, y la realidad es que sí, del 2000 para acá, bueno, más bien de finales de los años 90 para acá, las mujeres que están padeciendo el cáncer ha ido bajando. En realidad yo creo que tiene más que ver con un cambio en la vida de las mujeres, que tiene que ver con un cambio en la visión alimenticia y en el tipo de dieta que se lleva, con el ritmo de vida que se tiene, que es mucho más estresante, y no tanto con la vida sexual que tienen, porque si no estaríamos hablando de que desde mucho antes, como tú dices, cuando las mujeres empezaban incluso a los 10, 11, 12 años a tener una vida sexual activa, porque en México era muy común que los niños se casaran muy jóvenes y tuvieran hijos muy jóvenes, entonces estaríamos hablando que desde entonces el cáncer debería de empezar entre las mujeres a partir de los 25 años, y no tiene que ver a partir de un cambio en la vida económica, social y familiar en nuestro país, y que tiene mucho que ver con los ritmos
laborales. Y una cosa que mencionaste que ya nos reiteraste ahorita es el asunto de la alimentación, ¿no? El tipo de alimentación a la que hemos estado sometidos. Sí, todo eso muy probablemente tiene que ver, el problema central es que no se sabe realmente cuál es el factor principal. Se sabe de muchas cosas que pueden llegar a producirlo, y en realidad cuando hablamos de cáncer no estamos hablando de una enfermedad, sino de un conjunto amplio de enfermedades, así se reconoce actualmente. Tal vez incluso el propio cáncer cervicouterino no sea un cáncer, sino bien se trata de una serie de padecimientos que se dan en esa zona, en ese tejido, en ese órgano, y que puedan tener casi seguramente diversas causas. En lo que hay que hacer hincapié es en la parte que tú decías hace unos minutos, que llamabas la atención sobre eso. Bueno, es que si se sabe que estadísticamente la probabilidad de tener algún problema de este tipo empieza en determinada edad, bueno, pues entonces hay que darse un seguimiento, hay que estarse cuidando para evitar que la enfermedad se desarrolle. O sea, la idea en el caso del cáncer es detectarlo a tiempo. Ahora los cánceres, una buena cantidad de ellos son totalmente curables, la gente queda completamente libre de ellos en muchos casos, y en los que no, la sobrevida después del diagnóstico también es cada vez más larga. Entonces, lo importante es no caer en lo que nos estabas diciendo, que por las instituciones públicas, por bajarle al presupuesto, por las canalladas que nos andan haciendo de que quieren privatizar, y entonces quieren bajar la calidad de los servicios para que estemos hartos y estemos dispuestos a las privatizaciones. Entonces, primero cada 6 meses, luego cada año y luego cada 2 años. Si se supone que al aumentar la edad aumenta el riesgo, ¿cómo salen con que después de varios años de hacerte la prueba, pues ahora ya te vamos a hacer cada 2 años? Habrá que ver si hay un protocolo serio en relación a ese asunto, pero por lo pronto pues hay que tener cuidado y hacerse los estudios. Ahorita, ¿a qué edad recomiendan empezar a hacerse las pruebas? Pues ya se recomienda desde los 18 años, o desde el momento en que empiezas tu vida sexual. Desde ese momento desde ya empezaste a buscar el cáncer. Desde el momento en el que empiezas la vida sexual tienes que empezar a realizar las pruebas de Papá Nicolau. Básicamente por este rollo de las enfermedades de transmisión sexual que pueden derivar en un pueden inducir el desarrollo de un cáncer. Ajá, exactamente. Pero es a partir de los 18 años o antes si has empezado con tu vida sexual. Bueno, aquí hay un factor extra que no me iba a atrever a comentarlo porque luego se presta que la gente hace unas versiones fantasiosas y paranoicas que tienen que ver con todas las medicinas y todo, pero las farmacéuticas, los laboratorios, les interesa mucho que se hagan pruebas de localización de determinadas enfermedades por varias razones. Una, porque ellos venden la cura. Y la otra, o sea, otra opción podría ser porque ellos venden el reactivo para hacer la prueba. Porque ellos venden las pruebas. Entonces, si logramos que en un país se hagan muchas pruebas, pues tenemos muchas ventas. Qué bueno que el 99% de las pruebas sean negativas, porque eso quiere decir que la gente está sana, pero también implica posiblemente hay un gasto que se está haciendo incorrectamente. Y decía que no me gusta decir estas cosas, que sí existen en cierta medida, porque luego la gente las generaliza y dice, las farmacéuticas no hacen los medicamentos porque nos quieren tener nada más siempre enfermos. No es cierto, es mejor negocio curar a la gente, en términos de economía, pero se hacen esas versiones, ¿no? Entonces luego, ya no hay ninguna epidemia, todas son cosas invenciones por el malvado capital, y entonces nos lleva a ese tipo de extremos a veces las cosas, pero sí intervienen los intereses de las farmacéuticas por lo menos en la frecuencia a veces de las pruebas, no necesariamente en todos los países, pero la ineficiencia y la ineptitud de nuestro gobierno en casi todos los aspectos de la vida ya lo hacen a uno temer, pues hasta eso, ¿no? Que se estén haciendo más o menos pruebas de las necesarias o de las convenientes para satisfacer los intereses comerciales de alguien. Bueno, en sí lo más importante es que tanto hombres como mujeres estén siempre al cuidado de su salud y de que cualquier cambio que noten
pues ahora sí que acudir a hacer alguna prueba para evitar o encontrar cualquier tipo de cáncer de manera inmediata y pueda ser curable, que es lo más recomendable, ¿no? No tenemos un colaborador en el equipo que se dedique al cuidado de los hombres. Por eso no hemos abordado el tema, pero en 2 o 3 veces he visto ya referencias a que hay preocupación porque se ha logrado abatir la velocidad de crecimiento, por lo menos en el caso de los cánceres femeninos, porque las mujeres sí hacen más caso de ir a tratarse, de ir a prevenir. En cambio los hombres somos resacatones y nos hacemos guajes, y entonces el cáncer de próstata va creciendo. Y también el cáncer de mama en hombres. Porque pues los hombres, no, que pues, a mí no me pasa nada. Además es poquito, todavía no me duele, todavía no duele mucho. Todavía medio puedo ir al baño. Y va uno posponiendo y posponiendo hasta que ya de veras traes una pelotota de cáncer y entonces dicen, pues ya ni venga, ya para qué. Entonces, bueno, habrá que un día a ver si convencemos a Osvaldo de que le entremos al asunto del cáncer masculino. Bueno, esto sería ya todo por hoy por parte de La Mujer Habitada. Sigue la lucha de clases entre ricos y oprimidos, y hay que buscar decididos hasta hallar el desenlace. This is a demonstration of Ustream